Entonces, hablar de startups, muchas veces pensamos en empresas emergentes, ¿no? Y creo yo que uno no realmente termina de consolidar todo ese lenguaje que comentas, sino hasta realmente sacar adelante al menos una startup. Y fui al final al MIT para esta graduación donde allí pues me di cuenta de cómo este proceso de investigación muchas veces termina en impactar a la sociedad mediante desarrollos biotecnológicos. Buenos días, gracias por venir al podcast. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta cordial invitación y felicitarte por esta iniciativa muy importante para precisamente divulgar lo que se viene realizando en profesionales de ciencias de la vida y afinidades, ¿no? Así es que muchas gracias. Súper. No, muy feliz de conversar contigo hoy día. Teníamos muchas ganas de conversar contigo justamente por tu background. Tú estudiaste en la Universidad de Tecnología Médica y, si no me equivoco, con concentración en laboratorio clínico. Y actualmente te desarrollas como jefe de innovación y transferencia tecnológica en una universidad en Lima, en Perú. Y además has desarrollado y tienes corriendo varios emprendimientos, ¿correcto? Correcto, sí, exactamente. Empezamos por el inicio. Cuéntanos un poco de tu niñez, tu juventud. ¿Había más personas en tu familia que estudió, o estudió ciencias de la vida, medicina, tecnología médica? ¿Fuiste el primero? ¿Cómo así te animaste a ir por ese camino muy al inicio? Oh, es un camino, bueno, bastante intrincado para mí, pero bueno, para empezar, mi familia, que yo sepa, tanto por papá o mamá, pues no hay un médico o alguien profesional de la salud que se haya dedicado, ¿no? Como de manera íntegra a ellos, ¿no? La mayoría por parte de mi madre son docentes, profesores, en realidad de colegios, ¿no? Que se han cultivado más que nada en el arte de la enseñanza. Sin embargo, por parte de mi padre son más de negocios, algunos comerciantes, otros empresarios, ¿no? Eh, y pues se han dedicado más a ese rubro comercial. Sin embargo, no sé, yo creo que a mí particularmente siempre me ha interesado hurgar, ¿no? Por cómo funciona nuestro cuerpo humano, cómo se gestan los pensamientos, cómo, cómo se dan estas diferentes reacciones en nuestro cuerpo para que nosotros podamos articular palabras. Todo este tipo de curiosidades siempre me ha invadido desde pequeño y siempre he sido, como se dice, un ratón de biblioteca, buscando ahí, queriendo, no leyendo tanto, tal vez voy a mencionarlo porque siempre lo digo igual, no es tanto mi afinidad, no ha sido tanto la lectura literaria, sino más bien técnica, entender más tipo anatomía, fisiología, eh, buscar inclusive más allá de eso. eh, y a lo largo de mi vida me he estado inclinando en aprender más sobre estas diferentes tópicos o diferentes asignaturas, ¿no? Que eso es lo que me ha cultivado bastante. Eh, y recuerdo que en los primeros años, antes de la universidad, eh, cuando apenas egresé del colegio, estuve más inclinado por estudiar algo, ¿no? De la salud y apenas encontré en un instituto, que es el Carrión, eh, lo que es fisioterapia, ¿no? Entonces, con el poco sueldo que tenía, en este caso trabajando en Bembos, por ejemplo, pude costear mis estudios, ¿no? Fue de técnico auxiliar Ujú. en fisioterapia. Y ahí
fue lo que quería comprobar, ¿no? Corroborar en efecto que aprendiendo este tipo de asignaturas, de tópicos, porque me enseñaban, ¿no? Sobre la parte mecánica, la parte fisiológica, fisiopatológica, y con eso reconocí que mi vocación era la salud, ¿no? Em, y por eso, a la par, yo ya estaba en los bomberos y me gustaba mucho el poder practicar lo que hacía, pero en el campo de emergencias, ¿no? Y fue ahí donde continué mi carrera como bombero y pues eso me llevó a aprender sobre este tipo de técnicas como paramédico. Ya cuando estuve allí aprendí mucho más y fue tanto mi hambre por querer aprender más sobre estas ciencias médicas, ¿no? Que me animé a postular a una universidad. Yo estaba con la idea de o bien postulo a la San Marcos, porque en ese entonces pues no tenía cómo costearme una carrera universitaria, y a eso apuntaba, ¿no? Sin embargo, recuerdo muy bien, dentro de los bomberos, una teniente me recomendó postular a Cayetano porque teníamos un convenio. Y creo que aún no sé si lo seguimos teniendo, pero Ujú. es un convenio interinstitucional donde los bomberos al postular a Cayetano podrían tener una beca integral, ¿no? Que les va a cubrir todos sus años de estudio. En este caso, como tú bien dijiste, en temas de tecnología médica, pero en la subespecialidad de emergencias médicas y desastres, ¿no? Entonces, dentro de esta especialidad, que claro, muchos me conocen o me vinculan con laboratorio, porque siempre he estado, digamos, buscando qué aprender más allá de lo que es mi carrera básica, ¿no? Ujú. Entonces, ya teniendo esta oportunidad de aplicar a la universidad y si ganaba, o mejor dicho, si tenía esta oportunidad de ingresar, para mí era ganarse la lotería, literal, porque a partir de ese examen, que me costó el sueldo que ganaba, casi 400 y tantos soles, lo aposté todo, ¿no? Lo aposté todo para aplicar a Cayetano. Ya me había preparado de manera súper intensa para el examen y pues nada, me metí a la aplicación, pues ahí di mi examen entre tanta gente y fue la primera vez que hice esa aventura y nunca me voy a olvidar el grito que pegué al cielo cuando vi los resultados, que no estoy y no he estado en los primeros puestos, en definitiva, pero estaba buscando mi nombre y casi a los últimos había ingresado, ¿no? Y fue algo que me cambió la vida, literal, ¿no? Es una muy buena historia. Sí. Me quedo también con la parte que comentabas de que te gustaba más leer cosas técnicas o en todo caso englobémoslo en no ficción. Y me identifico al 100% con eso. Y en algún momento antes de estudiar medicina también me cuestionaba, ¿no? Porque había tal vez unas carreras, ciencia de la salud en general, de mucha lectura. Y como no me gustaba leer muchos libros de no ficción, dije, de repente no es para mí, ¿no? Hay mucho que leer y me he encasillado en leer cosas más de no ficción. Quizás, quizás era un reto para mí leer muchas más otras cosas. Y creo que es muy interesante compartir eso para que la gente también pueda entender que hay gustos de lectura y cosas que se pueden acomodar más a lo que uno desea aprender. Cuéntanos cómo era, ingresaste después de una experiencia muy interesante y cómo imaginabas tu desarrollo profesional. O sea, durante los años de la carrera, en la especialidad de emergencias y desastres, ¿cómo imaginabas en qué ibas a trabajar? ¿Cómo imaginabas que iba a ser tu desarrollo luego de egresar? Sí, como te dije, pues para mí fue literal cambiar de estilo de vida.
de ritmo de vida. Y pues en este caso, si bien me pagaban o me cubría, mejor dicho, la beca, ¿no? Los costos de estudio, no me cubrían el tema de alimentación, ¿no? Hasta que después del año, recuerdo que lo solicité, pero en el primer año estaba como buscando la forma, ¿no? De cómo mantenerme con un promedio que era el que debía de no bajar para sostener la beca, y estaba sobre todo asimilando, ¿no? Todo este proceso, porque había gente sumamente cultivada. Yo, bueno, provengo de colegios públicos en el Callao, dicho sea de paso, que no me dejarán mentir quienes puedan escucharme y son del Callao. Al estudiar en estos colegios no siempre tienen tal vez la misma calidad o exigencia académica, ¿no? Educativa. Entonces, eso para mí fue complicado en el primer año, pero tuve la suerte, la dicha de conocer muy buenas personas, ¿no? En los mismos salones donde yo compartía, y siempre me juntaba con los más chancones, eso sí. Y con ellos pude aprender varias cosas que necesitaba reforzar, ¿no? Y mis expectativas fueron cambiando porque yo, estando en los bomberos, lo que quería era trabajar en mina y buscar, ¿no? Un dinero para después continuar mis estudios, etcétera. Pero estando ya en la universidad, Cayetano, con tanta gente cultivándose, preparándose para ser buenos profesionales, algo que me atrapó desde un inicio y que hizo entenderme que era más allá de tan solo estudiar una carrera universitaria. En, exactamente en el primer ciclo estuve viendo también actividades extracurriculares, ¿no? Porque habían diferentes, entre ellos la tuna, por ejemplo, eh, pero también una actividad eh, que me atrapó muchísimo y que me hizo entender que mi vocación era la investigación. Fue ahí también donde te conocí, dicho de paso, en esto del Dance Students, ¿no? Que fue un círculo de diferentes estudiantes interesados por aprender sobre redactar un artículo o hacer una lectura crítica al respecto. Entonces, todo eso a mí me maravilló porque era literal como, no sé, un círculo de gente súper cultivada, estudiosa, competitiva, y eso a mí siempre me ha alimentado, ¿no? Entonces, vi con mayor claridad lo que quería hacer para siempre, era la investigación, y en el segundo ciclo de mi carrera gané un primer fondo, que fue de 3.500 soles, si no me equivoco, poco, pero para mí fue significativo, ¿no? Porque dije, o sea, de verdad, a esto es lo que me quiero dedicar para toda mi vida, y generar, por una parte, conocimiento, y ahí fue donde durante los próximos años me cuestionaba, ¿no? ¿Realmente solo quiero generar conocimientos? O sea, centrarme en la actividad netamente científica. Fue algo que si bien ya sabía que era lo que quería, dedicarme a la investigación, a su vez me cuestionaba igual, ¿no? Preguntándome, o sea, si realmente quiero impactar solo con la investigación. Y así fue, ¿no? Todos los años que estaba dedicándome en pregrado a diferentes investigaciones y que fueron madurando hasta llegar a un punto en donde realmente reconocer algo que me cambió la vida, y esto fue cuando ya fui egresando, que si bien la investigación era lo mío, pero en una pasantía, en un programa que fui becado también del MIT, en donde estuve
preparándome por casi 8 meses y fui al final al MIT para esta graduación donde allí pues me di cuenta de cómo este proceso de investigación muchas veces termina en impactar a la sociedad mediante desarrollos biotecnológicos, ¿no? Y ahí fue donde conocí sobre la dichosa palabra de innovación que me encantó, fue algo que necesitaba, como que llegar a concluir realmente que mis expectativas por generar conocimiento era también para desarrollar tecnología. Y eso fue lo que terminó, digamos, cimentando bien mi vocación en lo que ahora hago. No, es un excelente. Déjame hacer doble clic sobre esta parte de este programa de innovación del MIT que comentas. Cuéntanos un poco más sobre ese programa, cuáles fueron las experiencias principales que justamente te hicieron abrir los ojos hacia ese espacio de innovación, hacia ese espacio de traducir la investigación o nuevo conocimiento en productos o en elementos un poco más tangibles. ¿Cuáles fueron esos cambios de paradigma? ¿Dirías tú que quizás también tiene que ver con el ecosistema, en el sentido de que MIT o sistema americano puede tener más oportunidades para desarrollo, para empezar compañías, etcétera? Quizás también un poco con el mindset local versus el mindset extranjero, de generar solamente conocimiento por generar conocimiento y no necesariamente buscar un translation específico. Exacto. Eh, sí, en definitiva, este programa, el cual se llama Bio Summit del MIT, es sumamente para mí importante mencionarlo porque eh, o sea, superó las expectativas, ¿no? que tenía sobre tan solo, ok, conocer algo, ir a una pasantía porque ya lo había hecho antes, pero me interesó la comunidad de jóvenes inventores relacionados a biotecnología y que a su vez esto le servía como decías tú, ¿no? Un producto tangible que llevaban a comercializar. Entonces, y además que durante el proceso que se llevó a cabo con charlas mediante Zoom, ¿no? En donde estábamos aprendiendo sobre liderazgo global, ¿no? Cómo podemos canalizar todas estas ideas y transformarlas en ideas que impacten a la sociedad y al mundo referente a lo que nosotros proponemos, ¿no? Como ya sea las iniciativas biotecnológicas, soluciones tecnológicas, etcétera. Entonces, ese tipo de formato fue lo que terminó consolidando mi vocación tanto por la investigación y la innovación. Si bien duró alrededor de 8 meses, pero eso continuó para los próximos años en mantener esta comunidad, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho y que comparto porque la escuela del MIT, esta visión que se tiene de la integración que existen diferentes actores claves, ¿no? Y que se fortalece formando parte de en este tipo de círculo. Entonces, yo siento que ha habido mucho, no solo networking, sino también mucha estrechez en las diferentes actividades que hacíamos y que permitían involucrarse y conocer bien cómo transformar esas ideas científicas a productos tangibles, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llegó a convencer y recuerdo que ya con el pasar del tiempo, más o menos donde yo estaba alrededor de los 2019, poco antes de pandemia, eh, tenía ya la visión de generar no solo investigación, sino y sobre todo poder impactar esta investigación que pueda tener con ideas que puedan transformarse en productos mínimos viables, ¿no? Entonces, y replicar el ecosistema
de innovación del MIT, eh, porque sabía que era importante si quería trabajar, digamos, estas iniciativas tecnológicas, necesitaba juntar a diferentes actores, ¿no? Ya sea la parte académica con la universidad, ya sea la parte privada con empresas, inversionistas, ¿no? Y también, por supuesto, los emprendedores, ¿no? Entonces, fue muy importante para mí trabajar en ello, evangelizar un poco ese proceso y pues he tenido la dicha de tener siempre un equipo que me ha estado apoyando. Ya para el 2020, en plena pandemia, se constituye mi empresa, ¿no? La cual ya llevamos 4 años prácticamente, en donde estamos impulsando la innovación biotecnológica de base científica para poder articular, como decías al principio, diferentes emprendimientos, ¿no? O startups verdes a los cuales apunto hoy en día en madurar, no solo las que yo, digamos, planteo o tengo como iniciativa, sino también actualmente venimos incubando, apoyando en la aceleración a otras iniciativas, ¿no? A otras startups. Entonces, se ha ido transformando lo que empezó como una pasantía eh, que terminó de cuajar, digamos, esta visión vocacional que siempre he tenido, eh, y hasta llegar a una empresa ya constituida y generar pues estas diferentes iniciativas cual emprendimientos, ¿no? Entonces eso fue lo que hoy en día me motiva muchísimo a hacer y replicar y conjuntamente ahora con la universidad que comentaste, la Universidad Wiener, pues allí estoy replicando lo que en años anteriores he estado trabajando. Súper, súper. De- eh, Antes de profundizar más sobre tu empresa, lo que hace, déjame hacer ir un paso atrás y preguntarte sobre, en este programa del MIT comentaste algunos términos, empresarios, VCs, fondos, emprendimiento, etcétera, que normalmente son términos que no los solemos tocar mucho, quizás nada, en la formación de ciencias de la salud, ¿no? O sea, no, a diferencia de otras carreras, quizás no llevamos cosas como economía, finanzas, administración, etcétera, donde todos esos términos se pueden tocar, pero nosotros no. Cuéntanos cómo fue tu exposición a estos términos, más allá de los aspectos técnicos, cómo los integraste a tu conocimiento, cómo los adaptaste como parte de tu vocabulario normal, de hoy en día. ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones cuando empezaste a conocerlos? Fue, por ejemplo, al hablar de financiadores o VCs o este tipo de términos. ¿Cómo te fuiste acercando a ellos, utilizando quizás tus habilidades blandas que uno desarrolla en estudiando ciencias de la salud para poder comunicar cosas complejas en términos sencillos? Así es, sí, y de hecho no ha sido nada fácil, es todo un proceso de aprendizaje continuo. Sin embargo, creería que tal vez uno de los fondos grandes que, bueno, relativamente grandes que pude ganar del reto Bio, en donde me permitió eh, empezar seriamente con la validación técnico-comercial de lo que ahora es uno de los productos bandera que tenemos en la empresa, que son estos superalimentos microesferificados. Ya te hablaré un poco más al respecto. Eh, entonces, 2017, 18, ya estaba curtido, digamos, de la parte investigativa, pero quería aprender más en el ámbito, digamos, comercial, pero con una mirada tecnológica, que es precisamente el mundo de las startups biotech. Entonces, hablar de startups, muchas veces pensamos en empresas emergentes, ¿no? Y creo yo que uno no
realmente termina de consolidar todo ese lenguaje que comentas, sino hasta realmente sacar adelante al menos una startup. Porque podremos, digamos, aprender mucho de, qué sé yo, cursos, hasta MBAs, etcétera, pero yo he visto en todo este proceso que hay, ¿no? Mucho interés por este mundo, pero a la larga, quien realmente conoce y domina estos temas es cuando sacas adelante una startup y la llevas al mercado. Es la misma vida que podríamos hacer como símil, ¿no? Comparación con un paper, ¿no? Hay muchos profesores de investigación científica que nunca han publicado. Sin embargo, cuando uno saca adelante una investigación desde la concepción de la idea, pasa por el financiamiento, la aprobación del comité de ética y pasa por la redacción, etcétera, entonces llega al punto en donde empieza, digamos, o inicia ese sueño de la publicación y no lo ve, digamos, real hasta que sale la resolución de que en efecto ha sido publicado tu paper, ¿no? Y ahí es la gloria. Entonces, sin embargo, lo mismo pasa también con el mundo de las startups, porque nadie te va a contar si no sacas adelante una startup. Y sacarlo adelante es lo mismo que en un paper. En este caso, el mercado es la prueba de fuego. La publicación para el paper es para la startup el mercado. Entonces, es tal cual. Pasan años en donde empieza uno con una idea de negocio, a partir, en este caso, a partir de una exploración científica, ¿no? Entonces, reconoce que en efecto esta podría ser una oportunidad del mercado porque hace match con, digamos, dolor, angustia o necesidad de la sociedad, ¿no? Como en el caso que te contaba de los superalimentos, está en mi caso el tokosh, ¿no? Que siempre he visto que muchos rechazan por su olor y eso es una necesidad de resolver y ahí yo lo vi como una oportunidad también de negocio, porque resolviendo eso, la gente lo compraría. Entonces, en ese sentido, apliqué lo que ya había aprendido sobre, bueno, biotecnología de biopolímeros, ¿no? Para neutralizar el olor, pero sin perder, sino potenciar el efecto gastroprotector del Docosh, ¿no? Entonces, así fue 2017-18 que gané un fondo de ProInnovate. En ese entonces, Retobio, y luego de ese fondo, bueno, hubo pros y contras, como todo en la vida, no fue fácil, pero lo que sí me permitió aprender muchísimo de cómo transformar algo que tan solo fue una idea en llevarlo a un producto mínimo viable y que a partir de cuando ya teníamos la validación de este producto, estamos hablando de 2000, finales de 2018, inicios de 2019, yo ya tenía mi producto que allí empezaba todo un proceso de maduración para que llegue al mercado. Entonces, habrán pasado 3 años para que se sitúe eh, en la atracción comercial, que es las primeras ventas, ¿no? Obviamente con registro sanitario, con todo lo que se requiere para empezar la comercialización, lo cual fue muy difícil porque este tipo de producto, que son las microesferas de superalimentos, no es que esté eh, identificado en los registros de SUNAT, como para, perdón, de DIGESA, para que se pueda aceptar y aprobar como tal, ¿no? Porque siendo un producto no alimenticio, se necesita pasar por DIGESA, pero hubo muchas vicisitudes y la cuestión es que llegamos a aprobarlo junto con mi compañera Catherine Valdera, quien actualmente es mi socia, y que ella junto conmigo pudimos trabajar
esta iniciativa, ¿no? En todo este proceso. Así es que en buena hora llegamos a probarlo y pasamos por diferentes pruebas de caracterización que al final conllevaron a la obtención de este tipo de producto, el cual ahora con otro fondo que hemos ganado el año pasado de Startup Perú, también de ProInnovate, ya nos permitirá no solo entrar al mercado, sino diversificar el producto. Y estamos en eso, ¿no? Generando otros superalimentos microesferificados. Entonces, en conclusión, yo creo que esta terminología, todos estas palabras, etcétera, lo cultiva uno en la práctica, lo llega a consolidar inclusive al momento de dominar estas diferentes herramientas, técnicas, metodologías que uno va a ir adquiriendo, ¿no? Entonces, eso para mí ha servido muchísimo y que me ha permitido tener esta, digamos, facilidad para poder reconocer en etapas tempranas qué tipo de productos tienen ese potencial de escalabilidad comercial. Y yo creo que es fundamental lo que comentas y es un consejo único para muchas personas, ¿no? O sea, no solamente es aprender, sino también eventualmente ejecutar o probar lo que uno aprende, porque puedes, como dijiste, hacer cursos, e inclusive hasta un MBA o cosas más elaboradas, pero realmente es en cuando lo ejecutas, cuando lo haces, cuando vas a la cancha, es donde puedes ver si es que has aprendido y vas a aprender más y vas a sacar toda esa experiencia. Ahora sí, yendo un poco más de fondo a tu empresa, a tu emprendimiento, cuéntanos cómo empezó, cómo se llama, qué productos tiene. Has hablado de los superalimentos, cómo se definen, actualmente qué productos tienes, etcétera. Por supuesto, para mí hablar de Biogenia, como es el nombre de la empresa, eh, Biogenia es realmente, o sea, toda una vida por decidir qué es lo que realmente me interesaba hacer. Y, o sea, mi visión es desarrollar un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Y parte de ese plan maestro es precisamente Biogenia, ¿no? Porque necesito, en este caso, ir madurando esta idea. Y es precisamente ese proceso de maduración lo que me ha permitido cultivar esta idea y llevarlo a una empresa, ¿no? En plena pandemia 2020, eh, constituimos junto con Catherine esta empresa, lo cual ha servido muchísimo como cuna de emprendimientos, ¿no? Ya te comenté sobre los superalimentos microesferificados, que tiene un nombre comercial, se llama Microfoods. Eh, Empezó el primer producto, el Tokosh en esferas, lo bautizamos como Tokosferas, y ya a lo largo del tiempo bueno, fuimos trabajando otras iniciativas, ¿no? Que han ido también siendo financiadas. Hace poco, bueno, el año pasado, ganamos un fondo del Conservation X Labs en Estados Unidos, donde nos permitió obtener un premio bastante importante para poder recién ahora en este año empezar el proceso también de maduración de otro emprendimiento que tiene que ver con apósitos bioactivos. Estos apósitos que permiten la regeneración de las heridas, ¿no? A diferencia de los que comúnmente vemos tipo gasa o algunos otros que tan solo protegen, pero que no favorecen a la cicatrización. Entonces, una vez más, utilizando biopolímeros, se ha trabajado esta membrana que cubre las heridas, como las quemaduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha servido
repito, para tener este fondo, pero hay otras iniciativas que aún no tienen, digamos, padrinos para que podamos sacarlos adelante, pero están en ese camino, ¿no? Iniciativas las cuales también continúo impulsando, como por ejemplo emprendimientos, esta vez ya no tanto ligado ni a salud o medicina, sino más bien al tema del agua, como es el caso de los biofiltros, ¿no? Que es también una iniciativa que estamos prototipando, y que tiene que ver con generar una membrana para una membrana selectiva a metales pesados, ¿no? Que permita en este caso atrapar estos metales pesados y también otros contaminantes físicos, químicos. Entonces, esto es una iniciativa que, digamos, lo estoy lanzando para que se conozca también un poco más, ¿no? De lo que estamos haciendo, que si bien yo ya lo publico cuando tenemos los fondos, pero sí creo que es bueno compartir un poco lo que venimos trabajando, ¿no? En toda esta marcha. Y también otros proyectos que tal vez van más allá del tema biomédico eh, o biotecnológico, porque ya a lo largo de todo este tiempo, pues como comprenderás, ha aumentado mucho el uso de inteligencia artificial, Web3, cripto, etcétera. Entonces, también no somos ajenos a eso y estamos muy interesados en trabajar estas diferentes iniciativas que ya se irán enterando en todo este proceso que estamos teniendo, ¿no? Con colaboración, sobre todo, con otras entidades o emprendedores y, por supuesto, inversionistas que durante este tiempo que ha nacido Biogenia, siempre han estado interesados, ¿no? En poder aportar. Hoy por hoy, Biogenia, si bien nació como, digamos, tanto con Catherine conmigo, pero ya hemos ampliado, digamos, la familia de la empresa eh, a través de otros socios, compañeros, amigos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de amigos que están en España, pero que aún así vienen trabajando en conjunto con nosotros, que son nuestros socios. Tenemos a Edward, ¿no? Que es el CFO de Biogenia, experto en finanzas. Tenemos a Bradis, la experta en tecnología, es una capa en todo lo que es desarrollo, etc. Tenemos también a José Antonio, ¿no? Él es nuestro advisor en temas de desarrollo de negocios, nuevos negocios, experto también en relaciones para Asia-Pacífico, y él es de Chile, ¿no? Está en Chile. Y bueno, con él venimos también trabajando. También está nuestra directora científica, que ella está en Cusco, pero de todas maneras venimos trabajando con Silvia y otros colaboradores que se han ido sumando, apoyando también la parte operativa en temas desde la creación de un flyer que es sumamente importante para mantener las redes, algo que he ido aprendiendo también, pero siempre es necesario que otros que ya conocen bastante sobre su tema, ¿no? Dominan, ¿no? El tema de diseño, por ejemplo, hagan lo propio, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Con colaboradores que han estado sumándose eh, al equipo y que han ido apoyando durante todos estos años, ¿no? Y que han permitido también un progreso significativo a las labores que hacemos en la empresa, ¿no? Es una empresa dedicada eh, de plano a la consultoría en innovaciones biotecnológicas. Sin embargo, lo que estamos madurando es también generar diferentes iniciativas, co-creando diferentes emprendimientos, y es ahí donde
eh, se vio la necesidad de que Biogenia pueda también eh, generar alianzas, ¿no? Y una de estas principales alianzas ha sido con, sin duda alguna, eh, empresas como Scale Up, por ejemplo, y GBM, que es también el Instituto de Biotecnología de Barbara McClinton, que lo lidera Michelle, y también Scale Up, que lo lidera Clarissa. En ambos casos nos hemos dedicado en todo lo que es emprendimientos y nos juntamos para formar un clúster empresarial y de ahí nace BioHub Venture, ¿no? Que es esta aceleradora de startups verdes a nivel LATAM, ¿no? Entonces ya Biogenia como tal eh, pasó de ser, digamos, una empresa a convertirse en conjunto con otras en un consorcio para poder impulsar estas diferentes iniciativas que no solo parten de unos, sino también de otros. Y como decía hace un rato, ¿no? Eh, el que uno pueda desarrollar sus tecnologías permite el conocer bien este mundo de las startups. Pero si hay alguien que te puede apoyar durante ese proceso, acompañar técnicamente, estaríamos acelerando de lo que costaría para mí, por ejemplo, 3, 4 años, podríamos hacerlo en menos, ¿no? Entonces, en eso estamos con las startups que hemos venido incubando, ¿no? Y acompañando actualmente para poder madurar sus tecnologías, ¿no? Y pues una de estas que podría destacar podría ser el caso de una iniciativa del Salvador, ¿no? Donde se está trabajando con biología sintética, por ejemplo, para utilizar enzimas recombinantes que tienen, en este caso, el Green Florence Protein, el cual permite un cambio colorimétrico a medida que identifica la presencia de hongos, en este caso ciertas moléculas que son las aflatoxinas, ¿no? Entonces, este tipo de aflatoxinas solamente están en las carnes, por ejemplo, contaminadas o alimentos contaminados. Entonces, el tener este tipo de iniciativa que parte de la biología sintética permitiría de forma temprana reconocer si esta carne es o no inocua. Entonces, esta, entre otras, ha permitido que podamos también apoyar a estas iniciativas y empujar precisamente a lo que ya he tenido experiencia y que ahora me gusta mucho el poder compartirlos, ¿no? Como mentor, como inclusive inversor, ángel, en todas estas facetas de diferentes startups, ¿no? Y ahora con más razón también en la Universidad Wiener, donde estamos a puertas de empezar el primer programa de incubación también. Entonces, es todo un proceso en el cual he ido madurando y también replicando para que se pueda sumar a otros, ¿no? Es es un camino muy interesante. Empezaste con Biogenia, ahora ya tienes un BioHub que apuesta por varios emprendimientos y esto más o menos en unos 6 años aproximadamente. Entonces es un avance significativo en un relativamente corto periodo de tiempo. Déjame volver a los inicios y con el fin de aportar valor, conocimiento, experiencia a la audiencia. Quiero agarrar o aprender de tu experiencia en dos aspectos, la parte más personal y la parte más técnica. En el lado personal, ¿cómo uno puede vencer, digamos, el miedo de empezar una startup o un emprendimiento, de lanzarse a algo desconocido? Porque como comentábamos, no es parte de la formación dentro de las carreras médicas. Como todo emprendimiento, hay un poco de incertidumbre si mira bien, si no mira bien. Es más fácil, entre comillas, o más confiable trabajar en un lugar específico versus un emprendimiento que tiene tantas incertidumbres. Todo eso por un lado del lado personal. Y por el lado técnico, comentabas en varias oportunidades lo importante que es
el equipo, lo importante que es el networking, lo importante que es conectar con estas personas y en tu mismo equipo. Has hablado de personas en Chile, en España, en tantos países. ¿Cómo empezar este tipo de networking? ¿Cómo llegaste a ellos? A través de contactos. Mucha gente también escribe a través de redes sociales y busca establecer así un contacto desde cero sin que haya habido una presentación. Un poco cuéntanos tu perspectiva personal y un poco de las experiencias técnicas en estos dos lados. Por supuesto que sí, y es una excelente pregunta el hecho de cómo poder también compartir mi experiencia en temas de startups. Yo creo que para que uno inicie una startup, ahora que lo tengo bastante claro, eh, en sí es importante, muchos hablan de no enamorarse del problema, muchos tienen esa visión de, digamos, partir, como yo también en su principio lo tenía, partir tal vez de una investigación, que no está mal, ese es un enfoque más bottom-up, en donde uno reconoce que a partir de esta investigación yo puedo, digamos, no sé, salvar el mundo, o sea, mejorar esto que lo otro, pero cuando llegas, digamos, a la realidad de lo que es el mercado, ¿no? Ves que lo que has hecho, porque ha pasado muchas veces, es tan innovador que uno, nadie lo entiende y que dos, no hay mercado porque nadie necesita de esa tecnología que has hecho. Entonces, tal vez parecerá un poco crudo, ¿no? Pero el mercado es, digamos, el némesis, ¿no? De toda esta eh, iniciativas de startups, porque muchas, fíjate, mueren precisamente porque no han tenido un fit con el mercado, ¿no? Entonces, eh, y por ende, mi consejo, mi recomendación que siempre doy, eh, es una mirada más top-down, ¿no? Donde uno pueda reconocer más bien la oportunidad del mercado, ¿no? Como en el caso que te comenté del Tokos, ¿no? Donde muchas personas, si bien lo quieren, pero no pueden por el olor. Entonces, allí hay una clara necesidad que cubrir y que se reviste como oportunidad. Entonces, es importante para, digamos, no perder mucho tiempo a veces en desarrollar prototipos, etcétera, eh, reconocer bien las oportunidades de mercado. Y para eso se trabajan diferentes técnicas como vigilancia tecnológica, ¿no? El reconocer bien las tendencias del mercado, ¿no? Eh, claro está que uno sin perder el interés, la vocación que uno tiene, si es de biomedicina, por ejemplo, o si es de ingeniería, o si es de cualquier área, reconocer que lo que yo sé dentro de mi profesión podría trabajar esta solución que el mercado pide, ¿no? Y ahí es donde empieza la investigación de cómo yo puedo resolver ese problema. Eso se conoce como innovación abierta, porque muchas veces hay problemas que vienen de otras empresas y que uno como, digamos, emprendedor puede resolver. Entonces, plantea soluciones. Entonces, sí es importante, creo yo, que para empezar a desarrollar una startup, reconozcamos, uno, el mercado. Dos, identifiquemos bien cuáles son las tendencias que deben de ir a la par con la línea de investigación que yo tengo. Entonces, porque de esa manera puedo hacer ese match. Y tres, investigar, ¿no? Porque todo este proceso de maduración tecnológica, que bueno, son 9 niveles bien determinados, empieza el primer nivel con la investigación. Por eso es algo que a mí me encanta, no desunir mi vocación científica con la innovación, ¿no? Y bueno, por esa parte, uno puede reconocer a temprana momento qué tipo de startup puedo hacer y cómo yo puedo introducirme al mercado.
Sin embargo, uno podrá tener la mejor tecnología del mundo, generar el mejor producto, no sé, tener el fondo que necesita, pero sin un equipo sólido, eh, no avanza ninguna startup. Entonces, en una startup lo más importante siempre es el equipo, el factor humano, porque dentro de este proceso de la vida de una startup, no es una, digamos, línea recta de ascenso. Es como la vida misma, tiene muchos vaivenes y para que uno pueda, y siempre lo digo, ¿no? Para que uno pueda lidiar, ¿no? Con todo ese proceso, muchas veces frustrante inclusive, tiene que tener pasta de emprendedor. Y esto creo que diferencia de tal vez las personas que puramente se dedican a la investigación, que claro está, hay un componente netamente vocacional para generar conocimiento a partir de la investigación y claro, es esa la vocación que uno tiene. Entonces, sin embargo, hay una vocación adicional que además de la investigación, sí que es importante para efectos de una startup tener esa pasta de emprendedor, ¿no? De saber cómo, eh, desde cómo hacer el pitch, es decir, cómo generar el discurso de inversión que uno tiene que convencer literalmente a los jurados, ¿no? Que son los tiburones, ¿no? Entonces, todo este proceso es un cultivarse como equipo, no solo, digamos, en la tecnología, sino en reconocer cuáles son esas habilidades que tiene la otra persona para que complemente contigo. Y yo, ¿cómo los he obtenido? La verdad que esto es, no sé, como que a veces un tanto sorprendente porque me ha pasado que muchas veces he conocido a los que actualmente son mis socios de manera totalmente random, pero yo digo así porque de hecho no era, o sea, no los buscaba en sí, ¿no? Pero eh, sin embargo, aún así no los haya buscado, eh, han estado en el medio del ecosistema, es decir, eh, para que uno logre contactar a gente que de verdad va a sumar a tu equipo, uno tiene que estar insertado en ese ecosistema. Porque las veces así esporádicas que fui conociendo a los que ahora son mis socios, han sido en eventos, digamos, de startups, eventos tecnológicos, eh, por ejemplo, para citar a uno nada más, por ejemplo, podría ser el caso más curioso, en donde estuve en una también, más que pasantía, fue un programa que actualmente, dicho de paso, está nuevamente abierto, que es Puentes de Talento, donde fue el año pasado que pude participar de un viaje a España para conocer el ecosistema de innovación madrileño y ahí, en una de las tantas actividades, fue una actividad de ocio, en donde me invitaron, ¿no? Como ya acabamos las visitas a empresas, las universidades, las clases, las entrevistas, estábamos cansados. Y bueno, nos invitaron para compartir en un bar, ¿no? Tomar cerveza, ¿no? Un poco socializar entre amigos y resulta que era un bar donde a su vez picheaban startups. O sea, estabas en todas partes las startups, inclusive lo encontré en un bar y fue súper peculiar. Entonces, la cuestión es que allí tres startups iban a presentar sus ideas de negocio, pero de tres, una faltó, no sé, por X motivo, no se presentó, quedó un puesto cubierto, o mejor dicho, necesitábamos eh, resolver eso.
y pues el organizador al público convocó si es que alguien tiene su idea de negocio para que puedan, ¿no?, compartir junto con los demás y concursar, porque no solo era pitchear y ya está, ¿no?, sino te entregaban euros en esa noche, ¿no? Y yo, ni corto ni perezoso, levanté la mano, fui el primero y de inmediato hice el pitch, ¿no? En breve, para no serla tan larga, pues yo eh, gané el segundo puesto de ese pitch de esa noche, pero algo que gané fue algo invaluable, fue la amistad de quien ahora es mi socio, que es Edward. Eh, y con él lo conocí una vez que bajé de la tarima, ¿no?, de este espacio. Um, Allí fue donde él se acercó, me dijo, oye, qué bacán lo que has hecho, fíjate que yo importo Bubble Tea, que son estas esferas que hago, y tengo ese conocimiento. Wow, le dije, ¿cómo? Qué curioso, justo ahora que he tenido esta oportunidad para hacer el pitch y que tú me hayas escuchado en donde, o sea, de manera súper random, por eso digo, no iba a pensar que alguien en el público sabía de este tipo de esferas, ¿no?, de producto, de food tech y que fuese además peruano, ¿no? Entonces, yo estaba maravillado, dije, definitivamente tenemos que conversar y así fue. Ya nos citamos después para conversar sobre los negocios, etcétera, y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora seguimos impulsando varias iniciativas juntos, y así también fue el caso de Bradis y bueno, también José Antonio, y pues fueron personas que, si bien no pensaba conocerlos, pero han sumado gratamente al equipo y que yo considero para, digamos, concluir esta parte, es importante mantenerse continuos en este ecosistema de innovación o de investigación, mantenerse en esa atmósfera, porque uno no va a realmente conocer al equipo, al Dream Team, si no está en este mundo de las startups y sobre todo no da a conocer en cualquier oportunidad que tenga estas diferentes propuestas que tiene. Porque si yo estuviera callado, digamos, nunca hubiera participado, ¿no?, de este tipo de oportunidad o de España haber viajado, entonces nunca hubiera conocido a gente que de verdad vale la pena. Entonces, no vamos a encontrar a ese famoso Dream Team si tan solo estamos, digamos, detrás de las pantallas, anhelando y no hacemos nada activo para que de verdad estas personas lleguen a ti, ¿no? Porque si de verdad tienes un potencial tremendo, las personas por afinidad se acercan. Entonces, sí es importante que mantengamos esa visión y consecuencia de lo que hacemos para que generemos esa confianza que otros necesitan para que también se sumen a nuestro equipo. Entonces, creería que eso es importante. Sí, 100%. Y creo que ahí se materializa muy bien la frase de la suerte favorece a las personas preparadas, ¿no? Exactamente. Y le agregaría el punto de que también se atrevan, ¿no? O sea, la suerte en esta experiencia que comentaste en España te favoreció porque ya tenías tu pitch preparado. Y además tuviste el plus de atreverte en ese momento de hacerlo sin mayor preparación específica para ese evento. Y tú ya tenías tu pitch, ya sabías tu producto, conoces tu campo, etcétera. Entonces todo esto confabuló para que puedas tener esa experiencia que te llevó a llevarte tantas cosas positivas. En aras Exacto. de dar consejos bien prácticos, por ejemplo, ¿cuáles serían estos tres, cuatro puntos indispensables de hacer si alguien quisiera empezar una startup o una compañía? Por ejemplo, necesito primero mi plan de negocios, necesito primero validar mi idea, necesito primero financiamiento.
¿Cuáles serían estos tres, cuatro, si quieres, cinco pasos secuenciales que toda persona debería empezar o por lo menos tener en la mente antes de empezar? Y de igual manera, hablabas también de mantenerse o estar en el ecosistema, que estoy de acuerdo que debe ser fundamental en cualquier espacio. Para estar en el ecosistema, ¿qué recomendarías? Digamos, ¿a dónde voy? ¿Qué eventos hay frecuentes o anuales? ¿Qué páginas me suscribo? ¿A qué personas sigo en redes sociales? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para estar inmerso en el ecosistema y poder aprovechar de las oportunidades que van generándose? Totalmente de acuerdo. Respecto al tema de las startups, yo podría tal vez resumir en 3 o 5 pasos respecto a qué cosas deberíamos esencialmente tener presente el mundo de startups, ¿no? Creo yo que primero que nada, dominar un tema, dominar un nicho, ¿no? Dominar un tema o nicho te permite tener bien claro cuál es la línea que tú tienes para desarrollar tal tecnología o proceso, lo que quieras, ¿no? Entonces, si no dominamos algo, no vamos a tener claro cómo resolver potencialmente el problema que va a venir del mercado, ¿no? Entonces, primero dominemos, ¿no? Una línea o un nicho o un tema en especial, que a su vez va a ser match con lo segundo, que es la oportunidad del mercado. Una vez que dominemos algo, reconozcamos precisamente en el mercado cómo nosotros podemos ofrecer, ¿no?, nuestra solución, identificando, como siempre digo, estas oportunidades de mercado según la línea, área, tema o nicho que hayas dominado. Por ejemplo, en mi caso está en la parte biomédica, ¿no? Entonces, yo voy a siempre apuntar a soluciones que lleven precisamente a ese tipo de dirección, ¿no? Entonces, conociendo esto, yo puedo reconocer de que, ok, eh, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay una alta contaminación en metales pesados, ¿no? Y esa es una necesidad que en efecto hay que resolver y creería que conociendo mi campo, dominando mi área, puedo dar solución a esa problemática. Entonces, el primer punto es dominar algún tema o área. El segundo, reconocer la oportunidad de mercado, importantísimo. Teniendo eso, uno ya puede ir planteando su modelo de negocio, porque yo ya voy reconociendo, ok, de este problema de mercado, mi propuesta de valor, según mi conocimiento, es este. Ya teniendo claro la base de un Canvas Model, eh, teniendo bien claro la base de mi modelo de negocio, ok, paso al tercer punto, que es el scouting. El tercer punto tiene que ver con encontrar a ese Dream Team, ¿no? Y muchas veces o podemos tenerlo desde un principio o podemos reforzarlo con otros, incluyendo inversionistas, ¿no? Entonces, en ese proceso de scouting también está el reconocer fondos que nos van a permitir validar lo que hemos planteado. Entonces, como tercer punto está el scouting, ¿no? Tanto del equipo, ¿no?, como de las diferentes oportunidades de financiamiento. Y yo creería que siendo esos los tres primeros, el cuarto y el quinto viene por defecto, porque al tener ya bien un modelo de negocio planteado con la oportunidad del mercado, haciendo fit, y con esto yo ya tengo el equipo que he consolidado, ¿no? Entonces ya tengo mi modelo de negocio, ya reconozco qué oportunidad de mercado voy a resolver y con el equipo que tengo solamente estoy presto a levantar fondos o buscar otros tipos de financiamientos, si no es privado, público o etcétera. Entonces, estos tres pasos son esenciales para que uno pueda
trabajar una startup exitosa. Eh, con ese orden, creo yo, porque me parece que es sumamente importante reconozcamos qué es lo que nosotros podemos ofrecer al mercado, a la sociedad en general, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es sumamente importante que en el proceso de maduración uno va reconociendo cómo también puede pivotear, es decir, cómo puede uno mejorar su planteamiento. Y ahí creo yo entra el cuarto punto, porque siempre tiene que haber una mejora continua, ¿no? No porque yo ya he hecho mi modelo de negocio, no quiere decir que esta no cambie, no mejore, ¿no? Entonces, el cuarto va más por retroalimentar, experimentar y mejorar continuamente esa idea del negocio. Un quinto tiene mucho que ver ya con este proceso fluctuando, mejorándose constantemente, tiene mucho que ver con las habilidades blandas. Y lo pongo al final, pero no porque en sí sea menos importante, sino porque creo yo que es un quinto, pero que está en todo momento formando parte de, ¿no? Entonces, como quinto elemento, eh, que está continuamente aportando a la mejora de no solo el producto, sino y sobre todo del CEO, que es la cabeza de una startup y del equipo, es mejorar esas habilidades blandas. Me refiero al storytelling, me refiero a cómo poder uno plantear sus ideas sin tener, digamos, algún tipo de complicaciones al momento de pitchear, ¿no? Cómo entonar bien la voz, cómo dirigirse al público, cómo convencer al jurado, ¿no? Y cómo también transparentar lo que uno va desarrollando en el proceso de maduración, ¿no? Entonces, conocer todas estas herramientas y habilidades hacen a una startup sólida para que durante todo este proceso de maduración permita precisamente una escalabilidad sostenible, que eso es a lo que muchas veces apuntamos, ¿no? En el mundo de las startups. Súper útil, súper bueno. Y para estar manteniéndose en el ecosistema, en este espacio de startup, ¿qué eventos, ferias, congresos, en fin, qué recomendarías para que la gente pueda empezar a meterse en este mundo y eventualmente pues mantenerse para los interesados? Por supuesto. Eh, de hecho, esto de mantenerse en el ecosistema es estar, creo yo, en ese mundo de estar hurgando, explorando siempre nuevas oportunidades, iniciativas, y eso a mí me ha permitido conocer diferentes países, siempre viajar en calidad de becado, precisamente por las propuestas que he ido desarrollando y presentando, ¿no? Entonces, yo recomendaría puntualmente algunos programas que a mí personalmente me cambiaron la vida. Eh, Sobre todo, pues, estos, creo que programas como, por ejemplo, el del MIT, ¿no? Que es del Bio Summit, muy importante, específicamente Media Lab del MIT, en donde uno puede aprender muchísimo sobre liderazgo en temas de biotecnología. Si tal vez uno no tiene la carrera, como en mi caso, que no soy biotecnólogo, pero he ido aprendiendo muchísimo durante todo ese proceso, en este programa te dan muchas pautas, no solo, digamos, para tu producto, sino como persona, sobre todo para cultivarte como líder, ¿no? Eh, y esto me abrió muchísimo la visión, pero hay otro programa que también no solo me abrió la visión, sino también las oportunidades de negocios, y también recomendaría que pongan el ojo y ahora que se ha abierto nuevamente esta convocatoria, eh,
en este programa de Puentes de Talento de Madrid, en donde el Ayuntamiento de Madrid financia a diferentes líderes latinoamericanos, alrededor de 10, para que puedan ir a Madrid por 3 meses aproximadamente, y que puedan conocer el ecosistema, las empresas, las universidades, los mentores, clases, talleres. Es todos los días, es full intensivo el aprendizaje que uno tiene, y son programas como estos que de verdad maduran rápidamente la visión que uno tiene como bioemprendedor. Entonces, recomendaría este programa de programas Puentes de Talento, pero también hay otros aquí en Perú que por supuesto se impulsa bastante. Está, por ejemplo, competencias, ¿no? Que hemos visto, tipo que concursé, me acuerdo, eh, que es Falling Walls de Alemania. Está también competencias como el ISC, que tiene que ver con la competencia a nivel nacional de las mejores startups, en donde en cada universidad va identificando, después de hacer un escrutinio, ¿no? Un pitch entre diferentes startups, cuál es la mejor por universidad, y de esta manera se enfrentan entre universidades para el premio final, ¿no? Eh, entonces, este es muy importante también, pero también hay otras competiciones como Hull Prize, por ejemplo, que hace poco han cerrado, pero continuamente lo abren, y que también favorecen a las diferentes iniciativas, porque tan solo son ideas que uno puede plantear, y con tan solo las ideas pueden llevarlos a Alemania, a Reino Unido, a España, a Estados Unidos, y ahora uno último que es High Cool, eh, de China, que también se puede dar esta oportunidad. Entonces, en fin, hay muchas oportunidades. Si uno no las ve es porque no las busca simplemente. Entonces, uno tiene que estar inmerso en ese mundo, eh, desde buscar o bucear, mejor dicho, en LinkedIn, ¿no? Que es el espacio donde se publican muchas de estas. Seguir también a personas que comparten estas iniciativas, ¿no? Eh, y que pueden precisamente reconocer diferentes oportunidades a partir de estas, ¿no? Y estar dentro de incubadoras, estar dentro de aceleradoras de negocio, que van a ser mucha ayuda para desarrollar las diferentes startups de cero, ¿no? Que uno quiere y que no sabe cómo, pero para eso están estas incubadoras. Tenemos en Latinoamérica Gridex, que es una de las que yo recomiendo. Ganesha Lab también recomiendo. También está en Colombia lo que es Climate Launchpad, que también es una de las estas incubadoras muy importantes. En Chile hay varias, Brain Chile, ¿no? Startup Chile, de Corfo. Y bueno, en Perú no quiero dejar de lado también BioHub Venture, por supuesto. Nosotros como aceleradora, como Venture Building, estamos desde cero incubando a diferentes startups, emprendedores, formándolos, y que nos interesa muchísimo trabajar, ¿no? Tenemos un hub de bioemprendedores en el cual con mucho gusto los que te siguen, ¿no? Con todo gusto podemos invitarlos para que también nos sigan, ¿no? Y que se enteren de las diferentes iniciativas que en este grupo de WhatsApp compartimos, por ejemplo, diferentes fondos, iniciativas en general que se vienen gestando en el ecosistema latinoamericano, ¿no? Entonces, encantadísimo
de tenerlos dentro de. No, está buenísimo, es súper útil y vamos a poner todos estos enlaces y nombres que nos ha dicho en la descripción del video. Y la última pregunta que quería hacerte es, ¿qué recomendaciones rápidas, sencillas serías para las personas que han estudiado tecnología médica, medicina, ciencias de la vida en general, para romper por la inercia o los prejuicios de poder tener emprendimientos, de poder hacer empresas, de poder hacer startups, ya sean prejuicios por el lado de la ausencia de entrenamiento técnico en estos temas, o prejuicios por el lado de la incertidumbre de las startups, o miedos, perjuicios? ¿Qué sugerencias darías en general para poder romper esa inercia o mandarse en este mundo para aquellos que tengan el interés o tengan ese bichito de explorarlo? Voy a decir algo que para mí fue como que eh, una barrera, eh, o sea, que tuve que romper, ¿no? Y fue esta famosa frase que yo la verdad que sí, en su momento estaba como que muy, digamos, preocupado de si no publico, perezco, ¿no? Me publish or perish, ¿no? Y esa frase es la que muchos de los que hacemos investigación, que venimos desde pregrado, ¿no? Haciendo investigación, siempre hemos estado con esa competición, al menos en Cayetano, la competencia en ese tiempo que estuve en pregrado ha sido muy fuerte. Eh, y pues eso a mí en particular siempre me he cuestionado, ¿no? No todos tienen que seguir el mismo camino, pero mi cuestionamiento siempre ha sido, o sea, realmente, o sea, sin dejar la investigación, cómo yo puedo transformar ese conocimiento y si es que de uno nace el que pueda, además de publicar, ¿no? Pueda emprender, ¿por qué no tomar ese siguiente paso, ¿no? Porque a mí en particular me cuestionaba el hecho de que de las investigaciones que yo pueda publicar, qué tanto puedan llegar a impactar directamente, ¿no? A las personas, ¿no? Y claro está, hay muchas investigaciones de gran importancia y por supuesto relevancia en políticas públicas, en desarrollos como base para desarrollos tecnológicos. Ya, y yo creo que si uno tiene, digamos, esa vocación por transformar el conocimiento en aplicación, creería que su vocación va también, no solo por la investigación, sino por el emprendimiento. Y por un emprendimiento que no es compra y venta, sino que es transformar. Siempre lo digo, este tipo de emprendimiento es el que más demora, porque fácil es importar y exportar, o qué sé yo, importar y vender y qué sé yo. Y claro, eso está bien para los que se dediquen en ello. Sin embargo, para los que venimos de las ciencias, que venimos en este caso, ciencias médicas, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros, teniendo esta vocación de servir a la humanidad en temas médicos, cómo realmente podemos sacar provecho de nuestra vocación en el aspecto de emprendimiento? Tal vez creando algún tipo de dispositivo médico que pueda permitir, no sé, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno de tal cosa, ¿no? Que pueda trascender, ¿no? De una política a un desarrollo tecnológico. Si esa es la vocación que uno tiene, creería que no debe dejar pasar más tiempo y adentrarse a este mundo también de las startups, a este mundo del desarrollo tecnológico, sin, repito, sin descuidar la parte investigativa, porque siempre va a ser pieza fundamental, la base de cualquier innovación es la investigación.
Entonces, yo creo que como consejo es importante ¿no? Ser sinceros con uno mismo y ponerse, digamos, en esa visión que uno tiene para con la investigación que haga. Hoy por hoy, y con esto acabo, hoy por hoy ya no somos los científicos ratones de laboratorio, ¿no? Yo creo que ahora el científico hoy en día no solo domina de investigación, ¿no? Sino también conoce cómo impulsar este tipo de investigaciones que va a terminar de impactar a la sociedad a través de la innovación, ¿no? A mí particularmente, como te dije, ¿no? Mi sueño es tener este centro, pero para tener este centro necesito salirme de la caja de tan solo hacer investigación y comenzar a hacer también modelos de negocio que permita autosostener mi propia investigación y tal vez no depender únicamente de los fondos, ¿no? Que ese es algo que personalmente estoy poco a poco saliéndome de esa, digamos, rutina, ¿no? Porque sí es cierto que uno está para buscar tal financiamiento, esperando tal tiempo, qué sé yo, intentando una y otra vez, ¿no? Entonces, para mí en particularmente me interesa mucho tener esta sostenibilidad también financiera para que mis propias investigaciones, inclusive las más, digamos, atrevidas o audaces, tengan una fuente de ingresos que permita ser financiada, ¿no? Autofinanciada. Mediante esta circularidad de desarrollar tecnologías que a su vez alimenten a la investigación y la investigación fortalezcan las tecnologías. Entonces, este enfoque circular, que es una estrategia que he ido poco a poco desarrollando, a mí me facilita muchísimo no solo trabajar para mis investigaciones, sino invertir en otras. Entonces, yo los animo a todos que tengan esta vocación de trabajar sus investigaciones y transformarlas en modelos de negocio, no se queden con la idea o con la intención, sino den un paso más y puedan también vencer ese miedo de la incertidumbre, del fracaso, porque es importante pasar por todo ese proceso para hacernos no solo más fuertes como personas, sino también madurar nuestros productos, procesos, desarrollos en general. Muchas gracias, David. Infinitas gracias por tu tiempo. Hemos llegado al final. Gracias por compartir tu experiencia, tus recomendaciones, tantos nombres de programas, en fin, que seguro le va a ser de mucha utilidad a la audiencia. ¿Algún mensaje final, algún lugar donde quieras dirigir a la audiencia, tus redes o las páginas de Biogenia o tus demás productos? Sí, cómo no. Yo los invito a que nos puedan seguir en Biogenia, en LinkedIn, lo encuentran como tal, Biogenia. Y también a BioHub Venture. De todas maneras, si me permites, te lo compartiré para que lo puedas etiquetar y que otros también lo reconozcan. Y por supuesto también en mis redes me encuentran como David Chaupis Mesa en LinkedIn. Yo gustoso de apoyar las iniciativas que tengan y más aún, pues, si vienen de este ámbito, esta área que es la parte biomédica, encantadísimo de tener a más investigadores que puedan emprender, ¿no? Sus diferentes invenciones. Así es que feliz y muy agradecido, Rodrigo. De verdad que valoro mucho esta invitación. Te conozco ya de bastante tiempo y encantado de verdad de tenerte, al menos virtualmente, por aquí. Gracias a ti, David. Infinitas gracias. Un fuerte abrazo. Chao.